Hoy día tendremos un tiempo de introducción de nuestros nuevos temas que vamos a estar tratando en estas clases de discipulado. Así que los que ya se están conectando, muchas gracias por estar ahí. Así que recuerden etiquetar a sus amigos, a sus contactos, ¿no? De compartir también la clase y así podemos tener todo este grupo que tuvimos el año pasado, que estuvimos durante todo el año juntas, ¿no? Y le estamos muy agradecidas al Señor. Así que vamos a empezar orando, ¿no? Ahí donde usted está, para que podamos pedir que Dios, a través del Espíritu Santo y de su palabra, nos hable en esta tarde. Vamos a tener el tiempo de oración. Amado Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amas, nos cuidas, nos proteges, nos provees todo lo que necesitamos, Padre bendito, y aún te agradecemos, Señor, por los tiempos y las circunstancias difíciles que como familias, como iglesia, hemos pasado y estamos pasando en el presente. Te agradecemos por todos aquellos que a pesar de las circunstancias, las tristezas y los dolores se han aferrado a ti, Señor, para seguir firme, como dice, no volver atrás, Señor, sino mirar hacia adelante, hacia la meta, que es ser como Cristo. Gracias, Padre bendito, por amarnos, por cuidarnos. Gracias por darnos este tiempo. Te suplicamos que tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor, nos esté enseñando, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos muy agradecidos. Hoy día, haciéndoles recordar el reto de leer la palabra de Dios todos los días y durante todo este año 2022, ¿no? Imagínense, ya estamos en el 2022. Se quedó atrás aquellos tiempos cuando recién entrábamos al año 2000, ¿no? Y ya ha pasado 22 años, imagínense. Pero agradecidos al Señor por mantenernos junto a Él, porque Él nos ha prometido que Él siempre estará con nosotros, que su presencia estará. Esta promesa que Dios le dio a Moisés cuando Él lo llamó a que vaya a Egipto, es la promesa que como hijos de Dios y en una manera muy personal para mí, ¿no? Lo tomé esta promesa hace muchos años atrás, cuando estaba pasando tiempos muy difíciles, cuando a veces pasamos circunstancias difíciles, puede ser económico, de salud, familiar, eh, dificultades. Es el tiempo en el cual muchas veces, a veces, haciendo, redundando en la palabra, a veces nos sentimos que estamos solos, ¿no? Pero en ese tiempo yo comencé leyendo nuevamente la palabra del Señor desde el inicio, desde Génesis, y llegué a este versículo, ¿no? Donde Dios, mi presencia estará contigo, donde tú vayas, ¿no? Yo estaré contigo, le dijo, ¿no? Y eso lo tomé para mí. Y fue ahí el tiempo en el cual iniciamos en la iglesia y a través de mi persona también, con la anuencia de nuestro pastor Carlos Portal, iniciamos el ministerio de discipulado hace muchos años atrás ya. Y ha sido un ministerio en el cual yo he trabajado por la gracia de Dios en los diferentes lugares donde hemos salido con mi esposo a hacer la obra misionera, a apoyar otras iglesias y luego regresando nuevamente a nuestra iglesia, Los Jardines. Y hemos continuado en diferentes lugares este ministerio, ¿no? Y siempre recordando, como les decía, de una manera muy personal, para mí recordar que Dios ha prometido su presencia en mi vida, ¿no? Y también nos dice el Señor Jesús cuando ascendió a los cielos que el Espíritu Santo de Dios iba a vivir en nosotros, ¿no? Entonces ahí continúa la promesa de Dios que está ahora en nosotros. Su presencia está con nosotros y Él es el que nos enseña ahora a través de su palabra, ¿no?
El Espíritu Santo de Dios, dice, es el que nos va a convencer a los incrédulos, dice, de pecado, de justicia y juicio, ¿no? Y el que nos va a enseñar, a redarguir, a corregir, a instruirnos en los caminos de Dios, en las enseñanzas del reino de Dios, ¿no? Entonces, hoy día hemos querido dar una pequeña introducción a por qué el motivo por el cual debemos de continuar durante nuestra vida con las clases de discipulado. Algunos tienen la idea de que el discipulado es para los que recién están iniciando, ¿no? Para aquellos que recién han recibido a Cristo y pues como a veces decimos, como son como unos bebitos espirituales, pues ellos son los que necesitan más, ¿no? Las clases de discipulado. Pero les quiero decir en esta tarde que estamos muy equivocados, ¿no? Que si usted lo ha pensado de ese modo, pues hoy día va a salir pensando de diferentes modos, ¿no? La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de estudiarla, debemos de memorizarla, debemos de meditarla, ¿no? Para que nosotros sepamos la guía de Dios en nuestra vida. Y eso solamente lo hace a través de la palabra de Dios, ¿no? No hay otra cosa, no hay cosas estruendosas, cosas bulliciosas, ¿no? Lo único que nos puede dirigir a enseñarnos, a abrir nuestros ojos para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, va a ser a través de su palabra. Va a ser a través del estudio de su palabra, del tiempo que tengamos, el tiempo devocional, o que tengamos ese tiempo especial con Dios, ¿no? Es ahí donde Dios nos va a ir hablando y nos va a ir guiando. Y cuántos no, o mejor dicho, de una manera más sistemática, ¿no? De tener clases que podamos nosotros estudiar. En este caso estamos estudiándolo en grupos, todos aquellos que se conecten. Incluso esta clase queda grabada en nuestra iglesia, ¿no? El Ministerio Discipulado, en nuestra iglesia bíblica, Iglesia Bíblica Bautista Los Jardines, en el cual usted puede también compartir con otros que puedan también estudiar la palabra del Señor. Entonces, sin más preámbulos, ¿no? Lo que queremos en este tiempo de discipulado es aprender la palabra de Dios, el cual va a transformar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra acción. No hay otra cosa, no hay algo mágico que pueda cambiar y transformar tu vida. Así seas un bebé espiritual, un adolescente espiritual o un niño espiritual, un adolescente espiritual o un adulto espiritual o un anciano espiritual. En todas las edades tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque ella es la que va a transformar nuestras vidas. De repente a ti te ha pasado, no sé, pero a veces a mí sí me ha pasado muchas veces, que a veces queremos cambiar a las personas, ¿no? Sean incrédulos o sean nuestros hermanos o sean miembros de nuestra familia cristiana. Y incluso hemos orado, Señor, cámbialo, Señor, transfórmalo, Señor. Y hasta hemos hecho ayuno, oración, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos hemos olvidado que el cambio, la transformación debe ser primero en nosotros, ¿no? Debemos de orar, Señor, cámbiame a mí y tú encárgate de esa persona. No quiero que sea como yo pienso que debe ser, porque a veces eso es lo que queremos, ¿no? Cambiar a la persona como nosotros queremos que sea. Y olvidamos que el que va a transformar la vida de las personas, de tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu hermano, incluso nuestra hermandad en la iglesia, es la palabra de Dios. Es Dios utilizando su palabra para guiarlo, enseñando, dice, transformando nuestra mente cada día, cambiando nuestras actitudes en nuestro corazón y cambiando también nuestras acciones. Toda esa transformación se va a ir dando cuando nosotros nos ponemos a estudiar, a leer
y a escuchar la voz a través de su palabra. No hay otra forma. Así que, como no hay otra forma, tenemos que seguir en lo que Dios dice, ¿no? Que Él, como decía en el libro de Romanos, ¿no? Que debemos de entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Muchas veces nos toma esfuerzo, tenemos que esforzarnos para estar ahí cada día en la palabra, cada día en la oración, para estar ahí a los de Cristo, ¿no? Así como lo hizo María. Para Marta era difícil porque tenía muchas cosas que hacer, muchas cosas que cocinar, ¿no? Y ella estaba preocupada en esas cosas. Pero María, dice, estaba a los pies de Cristo, ¿no? Estaba a los pies de Cristo, escuchando lo que Él tenía que enseñar. Es muy bueno hacer muchas cosas, pero se torna en algo malo cuando esas cosas toman el lugar que le pertenece a Dios, ¿no? Ahí sí es malo. Si nosotros ponemos en primer lugar en hacer otras cosas, aunque sean buenas, pero toman el lugar en el cual o el tiempo que debemos dedicarle a Dios, entonces ahí ya estamos mal, ¿no? Entonces ahí por eso sí se debe transformarse nuestra mente y va a hacerlo así el Señor, trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio de su palabra. Entonces quiero darle un versículo básico. Tal vez vamos a tener amigos, amigas que todavía no han tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús como Salvador. Hace mucho tiempo una persona, después que le hablé del plan que Dios tenía para su vida, ¿no? Para salvación, me dijo, ¿sabe qué, Juanita? A mí nunca nadie, en todos estos años de vida que tengo, nunca nadie me habló de la palabra de Dios, ¿no? De lo que decía Dios, de lo que quería Dios de mí. Y simplemente a veces no hablamos claro, ¿no? Debemos de hablar tan claro como sea la palabra del Señor. No nuestras palabras, sino lo que dice Dios. Y en esta tarde quiero compartirles así rápidamente, no queremos tomar tanto tiempo, solamente llegar en un momento especial, si usted tiene su Biblia, busque en Juan 3:16, si ya usted hijo de Dios de mucho tiempo, ya lo tiene de memoria, me supongo, ¿no? Es cierto, este es un versículo que yo recuerdo desde que recién comencé en la vida cristiana, este es uno de los versículos que lo aprendí, ¿no? Juan 3:16, y nos dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo en sí encierra todo lo que el plan que Dios tiene para el ser humano, para ti y para mí. Todo el propósito por el cual Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Hace poquito terminamos de celebrar el nacimiento de Jesús. Y Jesús mismo dijo, ¿no? Si me has visto a mí, has visto a Dios, has visto al Padre. Entonces, algunos dicen, sí, Jesús nació, pero a Dios nadie lo ha visto, dice, ¿no? Pero a Dios, ¿y si Dios no existe? Y comienzan ahí con sus preguntas existenciales, como a veces decimos, ¿no? Pero este versículo dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ama a ti, a mí y a cada ser humano de tal forma que no podemos entender. Si tú eres madre, eres padre, imagínate que tú tienes un solo hijo, una sola hija. En mi caso yo tengo una sola hija, la única, ¿no? Y también sería la unigénita, porque no hay otro, ¿no? Imagínense, alguien siempre me decía a mí, mis familiares, y me decían, pero ¿por qué solo has tenido una sola hija? Imagínate. Y si le pasa algo, te vas a quedar sola, ¿no? Imagínense. Tal vez eso también venía a la mente del Señor. O tal vez Jesús también se sentía un poco como que, tengo que hacerlo, ¿no? Obedecer al Padre. Porque Jesús ya sabía a qué venía este mundo, ¿no? Entonces, por el amor de Dios, ¿tú amarías de tal forma a las personas que entregarías a tu único hijo para que muera en una cruz, para que la gente se burle, para que le pegue, para que le escupa, para que los maltrate de tal forma que
llegaría a morir? ¿Tú amas a una persona de ese modo que entregarías a tu única hija, a tu único hijo? Pero Dios sí, te ama, me ama de tal forma, dice, de tal manera que no lo podemos, no entra en nuestra cabecita, no porque no seamos inteligentes, porque Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia, sino porque no logramos comprender la inmensidad del amor de Dios para entregar a su único Hijo, a Jesucristo, para morir en la cruz por ti y por mí. Agradezco a Dios con todo mi corazón por haber Él hecho este gran sacrificio de dar a su Hijo Jesús para morir en la cruz por mí, porque me ama simplemente. Y Él dijo, todo aquel que cree en mi Hijo, en mi unigénito, en Jesucristo, en Jesús el Salvador, todo aquel que cree en Él, no se perderá, sino que tendrá vida eterna, vida eterna. El ser humano tiene mucho temor de morir, ¿verdad? Y muchos de nosotros, aun siendo hijos de Dios, también nos da mucha tristeza cuando alguien de nuestras familias, de nuestros amigos cercanos o de nuestros vecinos parte a la eternidad, ¿no? Y más tristeza sentimos cuando sabemos que parten a la eternidad sin Cristo, porque sabemos cuál es el fin de aquella persona. Aquí Dios dice, les he dado a mi Hijo unigénito para que todo aquel ser humano, sea persona o crea en Jesús, no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Esa es la gran promesa de Dios. Te ama. Envió un medio por el cual te puedes acercar a Dios y te dijo, si crees en mi Hijo, el único medio es Jesucristo, no hay otro, no hay discípulos, no hay María, no hay Marta, no hay Lázaro, no hay nadie. Solo aquí Dios dice para que todo aquel que en Él cree, en el unigénito Hijo de Dios, no se pierda, no se vaya al infierno, no siga a Satanás, sino que tendrá vida eterna. Ese es el plan de Dios para tu vida, amigo y amiga, que nos estás viendo, que nos vas a ver de repente, que vas a encontrar de repente por ahí este video de esta clase. Y Dios va a obrar en tu vida porque Él te ama. En su tiempo, en su momento, Él hará que el Espíritu Santo de Dios te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí es donde se cumplirá lo que Él dice. Si crees en Jesús, tendrás vida eterna. No hay más cosa que decir en esta tarde. Y quiero que nosotros, aquellos que ya tenemos a Cristo en nuestras vidas, que de repente tenemos poco tiempo, de repente tenemos muchos años, muchísimos años en la vida cristiana, también te felicito por tomar este tiempo para estar con nosotros, porque ya tú has recibido a Cristo, ya vives una vida, ya sabes, ¿no? Y te apropias de la promesa de la vida eterna. Y somos miembros de la familia de Dios, porque hemos creído en Jesucristo. Entonces ya hemos nacido de nuevo, y somos nueva criatura. Entonces de ahora en adelante, pues seguiremos estudiando. Seguiremos estudiando la palabra del Señor hasta el día que Él nos diga, bien, hija mía, hijo mío, ven aquí al gozo de tu Señor, ¿no? Y hasta ese día dejaremos de estudiar la palabra de Dios. Entonces, no es una pérdida de tiempo, más bien quiero decirte que es una inversión para tu futuro, una inversión en algo que tiene resultados eternos, que va a dar frutos eternos. Si tú estás en esta clase, espero que más adelante tú lo puedas compartir también y puedas también ser una discipuladora, puedas estar orando por una señorita, un joven, una señora, y podamos todos juntos discipular, enseñar a los hijos de Dios para que podamos llegar a la plenitud de Cristo, dice, y que podamos ser como Cristo. Esa es la meta, ¿no?
Esa es la meta. Entonces nos toca tomar tiempo, trabajar cada día para que podamos llegar a esa gran meta, que es ser como Cristo, un hijo de Dios. ¿Ok? Bien, vamos a tener el tiempo de oración el próximo sábado. Te esperamos igualmente a esta hora. Tendremos un máximo de media hora. A veces a mí la hora se me va tan rápido, pero voy a poner ahí algo que me avise, ¿ok? Para no pasarme, para respetar nuestros tiempos y vuestro tiempo también. Oramos, amado Dios y Padre Santo, te agradezco por amarnos de tal forma, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque debes haber sentido un gran dolor saber que Jesús iba a venir a sufrir a este mundo. Pero te doy gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, por el tiempo que Él estuvo aquí en su ministerio enseñando tu palabra. Y las enseñanzas han quedado para nosotros, Señor. Gracias por amarnos, gracias por incentivarnos cada día a buscar tu rostro, Señor. Gracias por estar escuchándonos, Señor, cuando oramos, cuando vamos a ti, Señor, en tiempo difícil, en tiempo de gozo, en tiempo de alegría. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de estar frente a estas cámaras, Señor, y que esto se pueda compartir con aquellos que lo necesitan y que el próximo sábado podamos reunirnos nuevamente